¿Qué tal, respetadas y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Twitter, Facebook? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, gracias. Gracias y que Dios les retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con bendiciones de prosperidad, salud, alegría, sueños en grande. Usted jamás le complica la vida a Dios cuando sueña en grande. Además, deje de estar diciéndole a los problemas, engrandeciéndolos. Más bien, dígale a esos problemas lo grande que es su Dios y tenga en cuenta qué piensa y qué dice. Porque si quiere triunfos y éxitos, no puede estar pensando y diciendo fracasos. Les recuerdo que hoy es viernes 19 de mayo del año 2017 y la IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 34 grados centígrados, temperatura mínima de 25, probabilidad del 30% de lluvias en el reporte del IDEAM de esta mañana. Vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos. Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip. Quiero reparar mi Cadillac. Bip, dubi, dubi. Venga al Centro de Diagnóstico Automotriz de Córdoba y déjese atender por nuestros especialistas. La tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia. CDA de Córdoba, carrera segunda 45411, teléfono 785-1055. Nuestro correo electrónico cdacordova.eu.com. Manos expertas al servicio de su vehículo. A las 6:34 de la mañana damos inicio a nuestros comentarios de hoy viernes 19 de mayo del año 2017 aquí en www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Periscope, Instagram, Twitter, Facebook. Tomó la Corte Constitucional una decisión con respecto a todo lo que a cómo se venían implementando los acuerdos de paz vía fast track en el Congreso de la República. Palabras más, palabras menos. El Congreso, la Corte Constitucional, ¿qué planteó? Dijo, un momento, en Colombia existe separación de poderes. Esto no se puede votar en bloque, esto se puede modificar. El Congreso es de por sí el escenario deliberante de este país y qué problema se ha formado porque la Corte Constitucional se pronunció. Entonces hoy la Corte Constitucional es enemiga del proceso de paz. Hoy la Corte Constitucional se ha dejado tocar por la derecha de este país. Y antes de continuar, yo quisiera decirle a todas esas personas que viven hablando de derecha, de ultraderecha, de izquierda, de extrema izquierda, y usted viene y les pregunta, ¿tú me puedes definir qué es derecha? ¿De dónde viene esa palabra derecha? ¿Y qué connotaciones tiene cuando se habla de derecha y de ultraderecha? De inmediato uno tiene que ir allí a llegar a ciertos escenarios donde usted también tiene que saber la diferencia entre lo que fue el fascismo, lo que fue el nazismo, lo que son los movimientos nacionalistas y en fin, muchas otras definiciones. Lo mismo, izquierda. Pero ni siquiera saben eso. Me hacen recordar a esos hinchas de los equipos de Medellín, personas furibundas, y ni siquiera en Puerto Valdivia conocen. Ni siquiera Puerto Valdivia conocen. Caucasia no lo conocen. Pero bueno, ya eso es otra cosa, esa no es la discusión, ni nada de eso. Entonces, primero de todo, antes de entrar a ponerse a hablar y que terminan escribiendo, y lo que es peor, terminan escribiendo estupideces, y que uno prefiere no contestarles porque eso es como cuando uno empieza a jugar con una persona que no sabe, uno termina convirtiéndose en eso, en tampoco saber. Yo les pido el favor
que hoy, para estar informado y para tener conocimiento mínimo de algo, antes sí era difícil, porque había que salir a comprar un libro y costaba mucho y sigue costando mucho, pero hoy no. Hoy, para estar bien informado, hoy para tener un poco de conocimiento o saber la definición de una palabra, solo hay que saber hacer clic o doble clic y ya. Pero hay gente que tiene estos aparatos solo para volver más perezosa su cabeza. Como hay gente que solo tiene la cabeza para cargar pelo, para más nada. Entonces yo los invito a eso, a que primero se documenten qué significa eso y dejen de estar hablando tanto de ultraderecha y de derecha y nada de esas pendejadas. Este es un país, claro, en donde unos políticos, jefes políticos de dos partidos se repartieron el país, excluyeron a todo mundo, y de esa exclusión de la cual se sirvieron para perseguirse unos a otros, nacieron unos grupos al margen de la ley que fueron primero unas autodefensas campesinas y después terminaron convirtiéndose en lo que ustedes conocen. Y que acabaron con muchas regiones de Colombia. Si hubieran ido a acabar con los jefes políticos que los llevaron a eso, bueno, uno diría, ojo por ojo. Fueron a cobrarle a los que los convirtieron en monstruos. Fueron a pasarle cuentas a los que crearon esos Frankenstein. Pero no fue así. Vinieron y se ensañaron en pueblos como Córdoba, como Sucre, como el Urabá antioqueño, por colocar solo regiones muy cercanas a nosotros. El sur de Bolívar, y acabaron con todo. Reclutaron a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes. Pasó el tiempo y después vino otro movimiento, igual o peor que ellos, pero no. Hoy la discusión es si los crímenes de uno son peores que los otros, cuando los dos crímenes son igual de despreciables y crueles. Bueno, entonces la Corte Constitucional, cerrando ese paréntesis, viene y toma una decisión. Viene y plantea esto. ¿Qué es la separación de poderes? Vayámonos años atrás. Vamos a ubicarnos en el año 2003. Año 2003 empieza el Congreso de la República a discutir una ley. Acuérdense que el presidente era Álvaro Uribe Vélez. Yo sé que este nombre y apellido le produce a mucha gente no sé qué. Pierden el control. Yo no soy uribista ni nada que termine en ista. Lo único que soy es periodista. Y a mucha gente este personaje lo saca de casillas por lo que sea. Entonces no es que es esto y esto, no. Cuando una persona te hace perder el control, el que está mal eres tú, no es la otra persona. Eso me hace recordar a esas mamás. Ay, es que a mi hijo me lo sonsacan para tomar ron. Ay, doña, ¿y cuántos años tiene su hijo? No, tiene 57. Imagínese, y lo sonsacan. No, es que tú me haces ser así. No. En el momento en que una persona te haga perder el control, el que está mal eres tú. Y en tu interior que no sabes tener ese control. Entonces, Uribe era el presidente. No puedo negarlo. La primera vez que fue presidente voté por él. No volví a votar por él porque retorció nuestra Constitución. Y no estuve nunca de acuerdo con eso. Pero esa es otra discusión. Si ya Uribe es un mesías o no es un mesías, eso es para los que estén en esa secta. No para mí. Para mí es un expresidente común y corriente. Y que qué dificultad para ponerle ese ex. Eso sí fue difícil. Demoró más de 8 años. Pero se le pudo decir expresidente. Bueno, Uribe viene y hace un proceso de desmovilización, ni siquiera proceso de paz, lo han llamado proceso de paz, pero fue desmovilización con las autodefensas. Entonces, ¿qué pretendían encontrar en las autodefensas? A monjes, a monjas, ¿ya? Y todo este tipo de personajes. Este país creía que estaban conversando con los monjes del claustro no sé qué. No. ¿Con quién se estaba negociando? Con crueles comandantes que dieron las más terribles órdenes de guerra en este país.
con narcotraficantes que patrocinaban eso, igual que se ha descubierto que patrocina el otro fenómeno. Bueno, entonces necesitaban una ley para desmovilizarlos y empieza a gestionarse una ley que se llamó primero Ley de Alternatividad Penal. Esa ley, todos los fines de semana venían a explicársela a la gente de la autodefensa en Ralito. Viene el 2004, 2005. Esa ley empieza, todas esas personas que ustedes hoy ven abrazadas con los Timochenkos, con los Iván Márquez y todas esas cosas, todos esos farianos de civil que antes estaban en el closet, en el escaparate, bueno, toda esa gente brincó. Empezaron a llamar a todos los organismos internacionales de derechos humanos que cómo era posible que se fuera a dar una ley de esas. La ley se cae y vuelven otra vez a hacer otra ley, pero se conserva mucho de esta ley de la alternatividad penal y es la ley que todos conocemos como 975 o Ley de Justicia y Paz, que se sanciona en el año 2005. Pero miren algo, antes de sancionarse la ley, ya se había desmovilizado Mancuso. O sea, Mancuso se desmovilizó con una ley que no existía. Hoy eso es un problema, si se le cuenta antes de existir la ley o desde que empezó la ley. Pero esa es otra discusión. Bueno, ¿y por qué se desmoviliza Mancuso sin una ley? Para darle al país, porque convencieron a los comandantes de autodefensa que tenían que dar gestos de verdadera paz. Y ellos lo hacen. Así le moleste a mucha gente. Sí que eran crueles asesinos, crueles verdugos que ordenaron las más terribles masacres. Sí, es verdad, no es mentira. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Nos vamos a quedar con el recuerdo? Hay que desmovilizarlo, hay que acabar con eso. Y se acabó. ¿Cuál fue la condición? Recuerden ustedes el Caguán. ¿Cuál fue la condición sine qua non para que la FARC siguieran en el proceso de paz en el Caguán? Si ustedes no se acuerdan, yo sí me acuerdo. La famosa silla vacía, que vino Joaquín Gómez, alias el Negro Usurriaga, que se llama es Milton Toncel, que estudió en el Colegio Nacional de Montería y en la Universidad de Córdoba. Allá lo recuerdan todavía con mucho amor. Entonces, Milton Toncel, el Negro Usurriaga, lee un discurso. Un discurso que empieza a reclamar unos puercos, unas vacas y unas gallinas por el bombardeo a Casa Verde que fue en 1991, en el primer año de gobierno de César Gaviria. ¿Y qué pasa allí? Lo primero que piden es que para negociar se desmonten los grupos paramilitares. ¿Y saben qué es lo segundo que pide? Que se desmonte la Brigada 20, conocida como el Charri Solano, y que operaba al interior de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, allá en Bogotá por la Avenida 80. ¿Y qué sucede? ¿Qué hace Andrés Pastrana? ¡Los complace! ¡Los complace! Y empieza todo esto. Pero regresemos al tema que estamos. Viene la ley 975. No existe en el mundo, en ese momento histórico, 2005, no existía en el mundo una ley como la ley 975. No existía. No existen antecedentes de una ley como esa. Le duela o no le duela a los farianos de civil. Se monta la ley 975 y empieza a brincar todo mundo. Pero era una ley dura. Viene la corte, como era una ley que tenía unas características especiales, tenía que pasar a control de la Corte Constitucional. Y se espera el fallo famoso de la Corte Constitucional. Fallo que vuelve trizas la ley 975. Y que aunque ustedes no lo crean, allí empieza a formarse enseguida al interior de toda esta gente que se estaba desmovilizando. Allí, con esa decisión de la Corte Constitucional, es el nacimiento de las nuevas bandas al margen de la ley. Aunque ustedes no lo crean. Y es cuando todos empiezan a decir, hay que crear unas águilas negras, unas águilas no sé qué. No sé si ustedes recuerdan todo eso. Y se monta. Cuando la Corte Constitucional publica o da a conocer en su rueda de prensa, porque ellos notifican es con rueda de prensa, una cosa totalmente extraña, pero así funciona. Ustedes saben que en este país la palabra imposible no existe para vainas raras y torcidas. Ellos notifican el festejo de toda la izquierda, de
toda esa gente que estaba en contra de ese proceso no se hizo esperar. Ahí sí la Corte Constitucional era una Corte Constitucional admirable. Falló en derecho, como debe ser. Prevalecieron los derechos. ¿Cuántos años después? 2005, 2015, 2017, 12 años después. Esa misma Corte Constitucional viene y salvaguarda lo más grande que tienen las democracias hoy en día y que fue una conquista de la Revolución Francesa, que después de la libertad fue la separación de poderes, o sea, el poder público, el poder legislativo y el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que hay algunos que se autodenominan el cuarto poder. Eso es otra locura de otras cosas, pero eso nunca fue en la Revolución Francesa. ¿Será en qué clase de revolución aquí? Esa separación de poderes, ese Estado de Derecho que se crea en ese momento, hoy la Corte Constitucional con lo que acaba, con su pronunciamiento, lo que está diciendo es: vamos a seguir preservando esa separación de poderes. Pero hoy vienen y saltan todos esos mismos y esas mismas que cuestionaron la ley 975 de Justicia y Paz, que celebraron que se hubiera cercenado la ley de Justicia y Paz por la Corte Constitucional. Hoy salen a decir que es una corte despreciable, que es una corte que no está, iba a decir legisla, pero no, me equivoqué, es una corte que no está acorde a los lineamientos de la paz, de la reconciliación y del perdón en Colombia. Hoy es una corte despreciable. Miren ustedes eso, explíquenmelo. Eso es para que ustedes se den cuenta y simplemente para llevarlos. Aquí ese es el problema de esta izquierda. Aquí este es el problema de este neomamertismo, de estos neofarianos de civil que salieron del closet y que hace muchos años, cuando los indicaban de ser pro-FARC, venían y enseguida salían a denunciar a todas las personas en organismos internacionales. Pero hoy, cuando uno los ve a manteles, abrazados, hasta bailando juntos, entonces uno que concluye: aquella vez tú no actuabas por convicciones para buscarle una salida a este país. No, tú actuabas era porque desde la clandestinidad eras un operario, eras un operativo, eras una persona que estaba al servicio de la FARC. No es mentira. No es mentira. Hoy ha desaparecido el delito de la foto. ¿Por qué? Porque es la izquierda la que se está tomando hoy las fotos con los asesinos de la FARC. Es que la calidad de asesino no se va a perder. No se va a perder. ¿Quién ordenó los más crueles atentados con cilindros de gas? Toma de pueblos. La FARC. ¿Quién ordenó las más crueles masacres? También, porque ambos hicieron masacres, pero las masacres de la otra parte, del otro grupo, del adversario. La autodefensa, eso no se va a poder borrar. Eso no se va a borrar. Esas acciones, y no se deben borrar, por una sencilla razón: para que nos indigne, para que nos avergüence y no permitir que vuelva a pasar. Pero no me van a venir ahora estos neofarianos de civil a atacarlo a uno y a venírsela a uno en gavilla. Es que porque uno está haciendo este planteamiento. No, vayan y griten a Timochenko, vayan y griten allá a Iván Márquez, al negro Zurriaga. Pero ustedes tienen que respetar el Estado social de derecho en el que estamos. Si quieren una separación de poderes, entonces miren a ver, tómense el país por las armas. Pero la decisión de la Corte Constitucional, que es tibia para mí, es una decisión que tiene para mí todo el soporte de lo que es el derecho constitucional y de lo que debe ser preservar la separación de poderes en una democracia, en un Estado de Derecho. Que hoy somos un Estado social de derecho, sí, pero venimos de un Estado de Derecho. ¿Heredado de dónde? De esa Revolución Francesa. Y estos tipos, por mucha bala que hayan echado, no van a acabar con eso.
Ni eso se tiene que acabar para complacerlos. Es que ese es el problema. Sí, necesitamos la paz. Que esos tipos vayan al Congreso, sí. Como lo dijo el abogado Abelardo de la Espriella. Para mí, decía él, para mí, que vayan al Congreso es un castigo, es una pena alternativa. Y de verdad que yo estoy de acuerdo con eso, sí, que se vayan para el Congreso. Que hayan y hagan política. Los del Congreso no pudieron acabar ni con el cartel de Cali, ni con Pablo Escobar, con todo su grupo de sicarios. Ahora estos van a acabar con ellos. Bueno, que sí, que estén en una finca disfrutando y desenterrando toda la plata, también. Pero que ya vengan a cambiar la Constitución en favor de 10.000, 8.000 y para desgracia de más de 45 millones de personas, a mí eso se me hace la aberración más grande de este mundo. Pero todo esto que está pasando es para que ustedes miren y simplemente miren. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Que cuando uno opina así, entonces dice, no, es uribista. Ahora, perversamente, las personas que vienen y no están de acuerdo con esto, con muchos planteamientos de esto, lo quieren encasillar como uribista. ¿Para qué? Porque si la persona no es uribista, se sienta ofendida. Entonces, al sentirse ofendida, dice, no, yo no me voy a meter allí porque después van a decir que soy uribista. Entonces, se abstienen. Y eso es lo que ellos quieren. Que se abstengan para mostrar que son la mayoría. Y resulta que no es así. No se dejen engañar con eso. No se dejen engañar con eso. Igual me pasa a mí. A la gente dice, mire, si yo no soy uribista, no soy nada. Si voté por Uribe en el primer gobierno. Y porque se necesitaba eso. Y porque aquí se vota por un plan. El voto es programático. Y ese programa que él presentaba para mí era mejor que cualquier otro candidato. Y el otro candidato era el de la mamola. ¿Se acuerdan? Mamola, que nos van a tumbar. Mamola. ¿Que fue Serpa? ¿O se les olvidó que eso fue lo que él dijo en el Congreso? Pero como hoy hace parte de la mermelada y del gobierno, entonces de esas cosas no se acuerda nadie. Y de que fue el que defendió al narcopresidente Ernesto Samper, de eso nadie se acuerda. ¿Ah? Esa selectividad también es la que le hace daño a todo esto. Y todo esto tenemos que recordarlo. Y tenemos que saber quién es quién en ese Congreso. Pero aquí, ahora mismo, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que se viene. Si con solo esa decisión de la Corte Constitucional, miren todo lo que ha pasado, se pueden imaginar cuando empiece la JEP. Pero quiero que sigan y que tengan un feliz fin de semana y no vamos a tocar ese tema, vamos a dejarlo para más adelante. Pero les pido el favor, con todo el debido respeto y más con afecto que con respeto, a que se tomen la molestia, que no es ninguna molestia, a que se tomen el tiempo para leer lo de la JEP, a que se tomen el tiempo a leer lo que es la izquierda, lo que es la derecha, lo que es la ultraderecha y qué somos nosotros. ¿Ya? Nos han vendido unos discursos de derecha y ultraderecha simplemente para mostrar a las personas que no están de acuerdo con la FARC como monstruos, cuando eso aquí no es así. No es así, porque cuando usted conoce las definiciones y usted conoce en la historia qué ha sido eso, usted sabe qué hay. Cuando usted sabe que es un facho, que es ser fascista, usted concluye que aquí nadie es eso. ¿Ya? Cuando usted sabe qué es el nazismo y qué son los movimientos nacionalistas y qué le han hecho a los países y al mundo, usted sabe que aquí nadie es eso. Pero como no lo saben, como dicen por allí en la calle, se la tragan plena. Se comen no solo el anzuelo, sino el nylon y hasta el carrete. Colombia, vamos a gozar. Buenaventura en tu puerto. Ya para terminar, en la parte final del programa, 6:56 minutos de la mañana de hoy viernes 19 de mayo del año 2017. Quiero terminar con esto. Este tema lo continuamos el lunes. Ustedes saben, aquí no cerramos. Si los bandidos no cierran, ¿por qué vamos a cerrar nosotros? Ese cuento de venirme con que capturamos a alias no sé quién, a alias el negro, a alias el mono, a alias el albino, a alias el chilapo, a alias el rubio, no me lo como. ¿Ya?
y que venirlos a mostrar como si fueran las grandes fichas del organigrama de lo que llaman ahora el clan del Golfo. No, a mí no me vienen con ese cuento, yo estoy acostumbrado a esto. Mire, si el periodismo me ha enseñado algo, es eso. A que aquí inflan el perfil de los delincuentes para decir que capturaron a lo más terrible que podía haber. Y si es verdad que si hay delincuentes que tienen un perfil tenebroso, eso no hay duda. Pablo Escobar, la Kika, Tyson, el Arete, el Chopo, Pinina, no, claro que sí. Pero yo, sí es cierto, que le reconozco a la policía o al ejército, que sí le han dado 3 golpes certeros y duros a las bandas al margen de la ley, cuando abatieron a alias Giovanni, sí es cierto, fue durísimo, fue un golpe duro. ¿Qué pasó cuando abatieron a alias Giovanni? Vino una retaliación contra la policía. No se olviden de eso, y eso fue reciente, eso no tiene ni 5 años, pero se les ha olvidado. Cuando abatieron a alias el negro Sarley, o Sarley, que Sarley fue comandante, mire lo que es hacer mal un proceso de paz. Sarley fue comandante del EPL, después fue comandante de la autodefensa, y después regresó a las bandas. O sea, estuvo en 3 fenómenos de violencia. Bueno, sí, ese fue un golpe durísimo a Sarley. El otro golpe durísimo, el de hace pocas semanas a alias Pablito. Esos 3. ¿Y desde cuándo existen las bandas al margen de la ley? Lo acabamos de decir ahora, que desde el año 2005, cuando la Corte Constitucional vino y cercenó la ley 975. O sea, de hace 12 años. En 12 años, 3 golpes. ¿Ah? ¿Dónde estaban? Y en 12 años, ¿cuánto ha crecido los cultivos y las matas de coca? ¿En dónde estaban? En 12 años, ¿cuántas miles de toneladas han salido de cocaína por las costas de Córdoba? ¿Y dónde estaban? Entonces, no me vengan con ese cuento y no me vengan con esas visitas aquí, que es a traer estadísticas y a decir es que capturamos a no sé quién, es que es... No, acaben con el fenómeno del narcotráfico en Córdoba y punto. ¿Y por qué llevan 12 años y no han podido? Para ponerle solo el límite de 2005. Hemos llegado al final de nuestro programa. A todas las personas que nos han acompañado, mil gracias, que Dios las siga bendiciendo y el lunes estaremos nuevamente con ustedes.